Bueno, vamos a retomar luego de este receso esta tercera parte de las jornadas del día de hoy. La próxima mesa está a cargo de la licenciada Silvia Bocardo, quien va a presentar su trabajo sobre el análisis criminológico del violador serial, un caso de Córdoba. La va a presentar la colega, la licenciada Valeria Mercado. Valeria, a continuación la mesa es tuya y la moderación también. Bueno, buenas tardes a todos, colegas, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos y más con esta oportunidad y este honor de presentar a la licenciada Silvia Bocardo. Bueno, ella es psicóloga especialista en psicología clínica, vitalicia ya, miembro adherente de la École Lacanienne de Psicoanálisis, profesora asistente por concurso desde 1988 en la Cátedra de Psicopatología en la Universidad de Psicología de la UNC. Miembro también del Observatorio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la misma universidad, investigadora del CSIC de la Facultad de Psicología, doctoranda en la tesis sobre femicidios en la UNC, exdirectora de la Dirección de Prevención de Violencia Familiar del CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hasta el 2017, cuando por cuestiones de jubilación ella ya cede en el cargo. Es psicóloga también del plantel permanente del Consejo Provincial de Protección al Menor, que es luego transformado en el CENAF, ex docente de la Cátedra de Psicología Clínica, ex secretaria de la Relación Institucional del primer Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, miembro fundador del Ateneo Psicoanalítico de Córdoba, ex docente de la Cátedra Psicopatología 1 y 2 en la Universidad de Morón y en la Universidad Siglo XXI. Entonces, con todo ese amplio currículum, doy paso acá a la colega. Un gusto nuevamente, Silvia, presentarte y conocerte por este medio, así que verdaderamente muy ansiosa de escucharte. Hola Valeria, hola, ¿qué tal? No, era ex de Consejo del Menor que después se transformó en SENAF. Eso era sí, 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 Ah, sí. sí, sí. Sí, 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 sí. De eso, de todo eso que es de la provincia ya estoy jubilada. Sigo en la universidad y sigo en mi consultorio. Y las investigaciones y todo eso. Bueno, un La gusto. Les voy formación a continua contar, nunca termina. no, no, hasta el último día, hasta el último minuto. Bien. Bueno, el trabajo se llama Un chacal en Córdoba, pasaje al acto en su final. Muchos recordarán a Marcelo Mario Sajén, que fue una de las personas más nombradas durante algunos años en la ciudad de Córdoba. Hace un par de años se estrenó una película al respecto. Sajén llegó a abusar a más de 100 jóvenes entre el 91 y 2004 en esta ciudad, hasta que cercado por la policía se quitó la vida apuntándose con su pistola en la sien izquierda un atardecer del 28 de diciembre de 2004, parado, desesperado, casi queriéndose arrodillar, en un pequeño jardincito triangular perteneciente a una humilde vivienda de un barrio de zona sur, donde ingresó acorralado por los patrulleros y policías que le exigían que se entregara. Agonizó 2 días en el hospital de urgencia, falleciendo el 30 del mismo mes por la mañana y tenía ya 39 años. También tenía una esposa con 6 hijos en común, Zulma, 2 amantes, con una de ellas tuvo 2 hijos y de otras no se sabe tanto. Dicen los expertos que no hay archivos en el mundo con un caso así. Casi 100 violaciones comprobadas, aunque off the record cerca de 200 ataques. En la serialidad se considera un 20% que no se denuncia, así que se ampliaría el número. Lo absolutamente increíble es que por la burocracia, inutilidad, desinterés internas de aquella época entre los poderes policiales, judiciales, ejecutivos, actuó cebadamente sin ser descubierto, incluso a raíz de la primera violación en 1985 en la ciudad de Pilar de Córdoba, al sur de Córdoba, donde vivía desde adolescente y donde fue reconocido por la voz de oficina a oficina en la comisaría, logró permanecer en esa oportunidad en la cárcel con protección de amigos delincuentes y del servicio penitenciario Amigos del Padre, sin que trascendiera el motivo, violación, evitando la reacción de los otros presos
haciendo hincapié en el robo y castigo a la víctima, que es lo que también figuró en la causa. Y él vociferando permanentemente su buena conducta, asesorado por su abogado y proclamando el asco y repulsa que le tenían los violadores. Los expedientes desperdigados en aquella época en diferentes juzgados, comisarías, etcétera, provocó a lo largo de toda su accionar, desde la caída de un ministro hasta la de un fiscal de la causa y de otro fiscal también, que logra recién meses antes de su muerte, recordemos que fue el 2004, se unificasen esas causas. Gracias a que este último fiscal y algún jefe policial se les ocurrió probar con la teoría del periodo ventana. Bingo, dio resultado. Se peinaron sospechosos, se aunaron expedientes. Mientras estuvo preso, no hubo violaciones a su estilo. Es él, se dijeron. Sin embargo, pasó tiempo hasta que corroboraron todas las pruebas, ADN incluidos. Pareciera que habitaban en el cuerpo de Sahén dos personas absolutamente diferentes, pero no era un trastorno disociativo, sino de una psicopatía que se caía de los libros. Una faceta seductora y encantadora, y al instante sacar a un monstruo impensado para cualquiera. Sahén era también un padre amoroso, dedicado, buen vecino, buen compañero en la cárcel, pero que no dudaba en hacerse respetar si era necesario en las trompadas, imponiendo respeto. Atestiguan en la cárcel. Atestiguaban. Recordaremos que el primer ataque lo realizó a los 19 años, en septiembre del 85, en Pilar. La víctima lo reconoce, por eso decíamos, por la voz, en la comisaría donde cae preso en el 80, y cae preso de oficina en oficina, y queda preso del 89 al 91, cuando sale por buena conducta. En la cárcel, salvo sus superiores, no habían trascendido su condición de violador. E inmediatamente comienza a violar nuevamente de forma continua y sistemática, que lo convertirá en serial. El mismo modus operandi, las mismas zonas, perfiles de las víctimas altamente semejantes. Las mujeres que elegía eran jóvenes de entre 20 y 30 años, delgadas, cabello largo, si tenían coleta mejor, porque le permitía tomarlas de atrás, abrazarlas, haciéndose el novio, según sus relatos, mientras les apuntaba con su pistola por el costado del torso, con un cuchillo, con su mano izquierda generalmente para lograr asustarlas, amedrentarlas o aterrorizarlas para que caminen calladitas sin mirarlo y escuchando de su boca cosas asquerosas, como así también románticas. Así las hacía caminar hasta algunos descampados elegidos, repitiéndose las zonas que él ya conocía al dedillo, por si tenía que escapar. Por si algo se descontrolaba, nada era realizado sin la meticulosidad de la premeditación. Les decía que lo seguía la policía, que no conocía la zona, a las chicas, ¿no? Que le seguía la policía, que no conocía la zona, que lo ayudaran a salir de la misma, y que luego de unas cuadras las liberaría. Lo cumplía luego de violarlas, hasta a una le dio plata para que se fuera en remis y hasta logró hacerlo con 3 chicas juntas en el Parque Sarmiento, su zona preferida. Había una particularidad en sus violaciones. Prefería someterlas analmente, a veces eyaculaba en el suelo y a veces se hacía practicar sexo oral. También se hacía masturbar haciendo alusión al tamaño importante de su miembro viril. Según los testimonios de las víctimas, cuando ellas lloraban o suplicaban, él decaía en su excitación y en la posibilidad de penetración. Al contrario, se potenciaba cuando ellas se resistían o intentaban agredir. Leyendo parte de los expedientes y del libro La marca de la bestia, de Dante Leguizamón y Claudio Gleser, 2 periodistas famosos de Córdoba, que hicieron un compendio, uno se da cuenta de lo aburrido que es la repetición de la escena perversa. Cada testimonio, cada descripción, casi idénticos,
muy agobiante en su rutina, muy agobiante en su lectura, hasta que eligió la víctima equivocada. La conocimos por su seudónimo, Ana, punto de inflexión y decadencia de su carrera delictiva. Hay que agregar que Sahén aparentemente se dedicaba a la venta y compra de autos usados, cuando en realidad con eso camuflaba que se dedicaba a levantar y robar autos. Tenía algunos ayudantes para eso. Y si se presentaban otros botines, no había problema. A la única víctima a la que le violó en su habitación de pensión, le robó su televisor y salió a caminar. Ana percibió que no había interés en la policía para abocarse a la investigación y búsqueda del serial, y que por una infidencia o imprudencia de un oficial de la policía, se percató que ella era una más, y que este tema se guardaba celosamente para no alterar a la población por motivos electorales, obviamente. Ana reaccionó, mandó un mail a los medios que rápidamente se viralizó, alertando a la sociedad y jóvenes de Nueva Córdoba, el barrio, cerca de Ciudad Universitaria, cerca del parque, donde es el barrio preferido para vivir de los estudiantes universitarios por su cercanía a la Ciudad Universitaria. Sobre todo que un chacal andaba suelto eligiendo la próxima presa. Ana insiste que no le interesa quemar goma frente a la legislatura, sino aunar los esfuerzos que el gobierno no atinaba. Así surge la agrupación Podemos Hacer Algo. Salen a la calle a pedir resguardo y protección, movilizadas por Ana. Sahén no estaba aún acorralado. La policía y la justicia debían dar alguna respuesta a la sociedad. Comienza una seguidilla de bloopers y desinteligencia entre los estamentos del gobierno, justicia, policía. Sahén seguía cebado, se llevó puesto al primer fiscal, al doctor Nievas, y a algunos jefes policiales hasta que recae en el doctor Ugarte, que nadie, ni él mismo, recordaban que instruyó la causa Sahén, la primera, en 1985 en Pilar. Daba nombres falsos y nadie indaga. El fiscal anterior hizo realizar un identikit que produjo la prisión de un inocente que estuvo detenido 41 días. Le arruinaron la vida y luego, por todas las consecuencias, falleció por depresión. Esto atrasó mucho la pesquisa. El fiscal Ugarte cae en la cuenta del periodo ventana que les decía entre 99 y 2002, hasta que en los últimos días de diciembre de 2004, la maquinaria se acelera con la certeza de que era él. Parece que Sahén tenía todo previsto, pero no, algo falló. Quería huir con un amante, pero ese 28 decidió, no se sabe por qué, huir solo, alterado, desesperado, aparentando tranquilidad o burlándose de la policía, pasando por sus cerrojos. Un vecino lo reconoce y el final se precipita. Habían puesto una recompensa en pesos. Esa siesta, yo me acuerdo, después lo vi en la televisión, salió de la sota con la foto de él, que le habían tomado unos días antes, presuponiendo que era él, se la tomaron desde lejos, y con el fiscal, y salió por todos lados diciendo, es él. Así todo, logró escabullirse por 2 o 3 retenes de la policía increíble. Casi 20 años atrás, la situación jurídica y social e institucional era totalmente diferente a la que hoy enfrenta este tipo de delitos. El caso del violador serial fue un punto de quiebre en la mirada y asistencia a las víctimas de todo tipo. En aquella época se denunciaba en cualquier comisaría, no se unificaban las causas y cualquiera sin información específica para ello receptaba las exposiciones. Un subtítulo, el pasado. Uno puede preguntarse qué hace que un sujeto porte esta singular serialidad. Aclaro que en las pocas entrevistas psicológicas que le practicaron en la cárcel, pudo disimular su monstruosidad y los profesionales creyeron, entre comillas, en la recuperación de su vida delictiva, no asociada a las violaciones, recordemos. Describen los parientes y sus hermanos mayores, que eran 6 en total, que su padre, el turco, por su descendencia de árabes, era verdulero, tenía varios carros, muy trabajador, y que los tenía cortitos y muy rectos.
que cuando echaban mocos, textual como decían, les ponía alguna penitencia y que desde chico los obligaba a trabajar con él para manejar el dinero y ahorrar. Esto pasaba, bueno, en uno de los barrios de acá de Córdoba. Desmienten algunos de los hermanos de Marcelo y afirman otros parientes y vecinos que si bien destacaban o destacan la rectitud de don Sagén padre, este los castigaba ferozmente hasta con cadenas cuando hacían alguna travesura y que también la fajaba muy fuerte a su esposa, madre de Marcelo, que tenía una personalidad muy sumisa. También, al igual que Zulma, esposa de Marcelo. La madre de Marcelo se casó muy jovencita con don Sagén y ella se fue tornando algo depresiva. No se le notaba una madre muy dedicada, entre comillas, más bien era desamorada, dicen algunos parientes. Pero los hijos decían que no. Eso fue el testimonio de algunos vecinos. Esto es fuertemente desmentido por los hijos y hasta justifican alguna paliza de parte del padre por algún comportamiento impropio de ellos. Los castigaba si vendían poco, etc. Otros señalan que Marcelo era el preferido del padre, no así de la madre. En junio del 91, el Vichy, uno de sus hermanos mayores, apodado el Vichy, rodeado por policías en ocasión de un robo cometido días antes, se suicida delante de él. 50 días después, Marcelo comienza su serialidad, sin contar con el primer ataque de Pilar, aquel del 85. Cae en el 99 por asalto a una pizzería, dando un nombre falso y minutos después de haber cometido una violación a la vez. Sale por buena conducta, nadie se entera de la violación. Cuando uno de los hermanos mayores empieza a robar, lo tienta a robar, puntos, y entonces el padre decide mudarse a Pilar para que los chicos no tuvieran malas influencias. Otro subtítulo, el J. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. El J era un chiquillo homosexual, marginal, vecino y amigo de los chicos. Dice un tío de Marcelo que el padre les enseñaba a pelear entre ellos en un ring, en el jardín de atrás, con otros chicos del barrio, para que se supieran defender. Los hermanos los desmienten a eso, pero admite que el padre soñaba con que alguno fuese boxeador y le enseñaba para defenderse. Al tío materno, Marcelo, a sus 6 años, le confiesa al tío materno: el infeliz de mi viejo se lo come al J. A mí me cuesta un poco creer que a los 6 años hablar en esos términos, pero puede haber sido un poco después, y vaya a saber qué de la investigación. Pero bueno, acá dice a los 6 años, pero supongamos que haya sido a los 10. El infeliz de mi viejo se lo come al J. Y sostiene el tío que jamás don Sagén lo hubiera hecho con alguno de sus hijos. Este hecho que el tío sostiene como verdadero nos interroga sobre si ese padre, recto, trabajador, amoroso, como proveedor y cuidador de su familia, no deja entrever por el rabillo del ojo también a este otro padre, feroz, injusto, perpetrador, abusador, que se desmarcaba de su fuerte moral para dejar quizás una marca bestial en este niño, que lo compele a repetir la escena en un campo de compulsión a la repetición imparable, preso en ese registro de lo real, donde haz lo que yo digo y no lo que yo hago, se encarna en cada acto, cada escena, casi idénticas, donde ese padre, ese significante padre, se deshilacha, se hace de barro. Entonces, ¿qué y cómo se inscribió qué cosa en él? ¿Así habrá entendido la jugada? ¿Como que ser hombre era ser abusador, perpetrador? ¿Como una forma de sostener así el nombre del padre? Juego de identificaciones al que se ve arrojado para sostenerse en su pregunta. Apuesta a la virilidad. Ser hombre
varón, es eso, abordar de atrás sobre todo, como el padre el J, condenado a repetir la escena, aclara el tío, y se corrobora con expedientes, que don Sagen padre había tenido 2 antecedentes penales, uno por denuncia de una mujer por supuesto caso de abuso sexual del que resultó sobreseído, y la otra por un robo calificado que parece ser que fue un malentendido. Marcelo fue obligado a dejar la escuela en 3er grado para cumplir obligaciones de adulto. Testigo y víctima de escenas de violaciones físicas y sexuales, donde llorar era un crimen y robar y golpear pasaba a colocarlo en respetado, macho, etc. Los hermanos mayores se dice que comenzaron a robar de adolescente porque querían manejar dinero que el padre no les daba. El quiebre, otro subtítulo. En el 91, como ya les dijimos, se suicida el Vichy delante de sus ojos, el año de su primer ataque en Córdoba como serial, luego del 85, es decir, comienza en el 91, luego de quedar libre, coincidentemente ese mismo año muere su padre por accidente con el carro. A la vez nace su primera hija más querida. Es el año en que Marcelo se convierte, según sus compañeros del delito, en un hijo de puta violento con el que daba gusto salir a trabajar. En el 97 Marcelo desplaza al ejemplar padre, hijo, vecino para ganar las calles cual chacal, que viola, golpea, abusa y con eso deja marcas imborrables en su vida. Como ya se dijo, en el 99 cae por un robo minutos después de una violación y todos sus antecedentes se invisibilizan por negligencias e inutilidades de la justicia. Sale por buena conducta nuevamente en el 2002. Siguió sin límites cometiendo sus ataques sin que nadie lo fijara en su vida. Subtítulo. El final. Pasaje al acto. Solo repasemos el concepto central que tomaba Lacan sobre pasaje al acto. No recorreremos todos los cambios y etapas que eso conllevó y diremos que el pasaje al acto es una reacción o fenómeno violento y brusco en el que el sujeto no tiene control sobre la intensidad de sus acciones. Lacan da cuenta de que el pasaje al acto es el intento de poner fin a una situación o estado mortificante que a veces puede dirimir el futuro vital. Lacan nos pasea con este concepto desde la reacción agresiva al concepto psicoanalítico, desde la psiquiatría en el año 31 hasta el seminario 15 del 67, el acto psicoanalítico, y su relación con la angustia, el goce intolerable, el superyo, la repetición, la pulsión, situándolo como tratamiento de lo real por lo real, función de límite y corte, en relación con un goce insoportable. En el seminario 4, la relación de objeto del 56, Lacan nos va advirtiendo que en el fantasma, fijo e inmutable, punto de detención, la acción es una respuesta del fantasma para eludir el encuentro con la castración. Generalmente lo liga a la perversión. Punto donde el sujeto no puede ser nombrado, sino únicamente como estructura de corte en ese fantasma, instante de afánisis subjetiva. Entonces, en el seminario 10, la angustia del 62-63, nos destaca Lacan que la escena del acto perverso es fijo, delimitado, inamovible, y que el pasaje al acto contraría esa caracterización. El pasaje al acto es un golpe asestado a esa escena que culmina con su ruptura. La monotonía del acto perverso se presenta como contracara de esa sorpresa que imprime el pasaje con su irrupción. Se desestabiliza la monotonía de ese fantasma y el pasaje al acto es un medio para eliminar la sensación invasiva, lo que Lacan llamaba el cacon, las dos con K, el cacon insoportable, íntimo, doble, no exterior, no reconocido como propio. Malestar en griego. Se golpea a sí mismo por rebote social. Podemos pensar que el suicidio de Sagen es un pasaje al acto que ataca el cacon de su propio ser
como goce intolerable de que hay que liberarse, ¿qué es un pasaje al acto suicida, melancólico, que separa la propia imagen del objeto A que lo habita y que lo hace matar su cuerpo real? El pasaje al acto es acá una disolución del sujeto que ya no puede sostenerse como historia en una escena y pasa a lo real por el quiebre del sostén que ese fantasma le aseguraba. ¿Acaso, cercado en el jardincito donde intentó refugiarse, qué habrá visto y oído en los ojos y la voz de los policías que le gritaban, pedían, exigían que se entregara y no se disparara ni a sí mismo ni a ellos? ¿Qué de su imagen hecha objeto de desecho, identificado tal vez a aquel aterrorizado joven que temía ser violado en la cárcel cuando cayó preso a los 19 por primera vez? ¿O qué, ese niño castigado o ese niño denigrado a un carro de verdulero? ¿O su identificación viril al bichi, ese hermano, y el suicidio como modo de ser macho y ser muerto antes que entregado? ¿No sigue siendo un modo de mantener anudado el nombre del padre a una costa de su afánisis como sujeto, pagando con su propia vida el costo? Él, Marcelo, en su serialidad, objeto A, suplemento del goce de otro. La voz de la policía detona el acto. Las preguntas, ¿eh? En el pasaje al acto encontramos una estructura significante que lee al sujeto en relación al acto, así como la dimensión libidinal o de satisfacción que contempla la inclusión del hombre. Él, Marcelo Sahén, como objeto A, suplemento para el goce del otro en cada violación. El pasaje al acto devela esa estructura fundamental del acto. Es desencadenado, quizás, generalmente es desencadenado por palabras o frases. No sabemos acá qué, hasta puede ser una mirada. Jean Alouche, en su libro Nuevas observaciones sobre el pasaje al acto, de ediciones literales del 19, del lector lacanián de la psicoanálisis, le da un nuevo giro al pasaje al acto y le llama salto épico. Pero esto es un tema más arduo a trabajar en otra oportunidad, que tiene que ver con un texto, con un relato, donde se mezclan también cosas políticas y o religiosas. Eso es todo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Silvia. La Gracias a verdad que ustedes por escuchar. muy interesante. Abro ahora, tenemos espacio para algunas preguntas y luego, o sea, hacemos un pequeño cierre, ¿sí? Entonces los invito a los que estén conectados a que puedan alzar la manito ahí en la aplicación para ver de poder ir abriendo las preguntas que tengan acá para la colega. Fue muy famoso, pero muy famoso este caso, porque en realidad se cometieron tantos errores y además estaba recién asumido, digamos, de la SOTA, que había subido en el 99, estaban recién como, la administración pública era toda una cosa desgajada, desorganizada, etcétera. Después fue tomando otra forma, pero mientras tanto todos esos hechos y todos esos tiempos era una comisaría por allá, una fiscalía por acá, cualquiera tomaba una declaración, había internas entre ellos, a cada rato caía la plana mayor, a cada rato caía un fiscal, no, era... A mí me pareció muy interesante, de hecho tomé nota sobre eso, porque vos decís al respecto que hubo un entrecruzamiento entre las distintas instancias que ocurrían, o sea, por lo Sí, sí, visto, sí, sí. policía, fiscalía, entre ellos mismos tenían sus diferencias, y también, a Interna, ver, digo, punto de esto perturba o termina corroyendo el propio devenir del caso, ¿no? De la situación. claro, claro, y él que lo sabía Sin hablar de aprovechar, las cuestiones de los intereses políticos, ¿no? O sea, claro,
Claro, evidentemente marca un claro. contexto de época. Exacto, exacto. Pero y aparte no había relación entre ellos, también había no solo internas, sino desinteligencias, inutilidades, y estaba todo de alguna manera desorganizado. Y él, por supuesto, como todo psicópata vivísimo, supo aprovechar todo. Supo aprovechar todo. Y zafaba y tenía alguien, un amigo del padre en el servicio penitenciario que hacía que los presos no se enteraran de que era violador, sino ya se sabía cuál era el castigo, digamos, etc. Eh, Él además tenía esta posibilidad de hacer uso, o sea, una cuestión de saber hacer envidiable, ¿no? Porque es saber Envidiable, hacer justamente. Es sí. más, tomo esto de envidiable por algunos calificativos que usaste que me gustó mucho respecto del recorrido del caso, porque incluso en un momento hablas de lo aburrido de la repetición de la escena perversa. Y me parece una forma de connotar la repetición y la perversión muy original, muy interesante, para pensar algo que se repite de una forma tan idéntica, que otrora en la neurosis es la repetición de las cuestiones fantasmáticas, de la escena fantasmática, pero acá en la perversión ubicado desde lo aburrido, ¿no? Desde algo que es así y no puede ser de otra forma. Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Salvo alguna otra cuestión, pero leer todo eso, leerlo en los expedientes, leer en el compendio que hicieron los periodistas, aburridísimo. Aburridísimo porque era siempre lo mismo. Siempre el mismo tipo de chica, siempre el mismo lugar. Bueno, y le iba, claro, para cualquier violador era envidiable cómo el tipo manejaba la geografía de Córdoba, por decir así, ¿no? También, Y lo traigo a colación de esto que, o sea, seguido de las instituciones también, porque digo, a ver, es marcada la vía por la cual este hombre buscaba, elegía a las víctimas, buscaba la escena, entonces, no, es justamente una desinteligencia, creo que fue la palabra que usaste, el no haber sí, podido ir notando este tipo de características, ¿no? sí, sí. Tampoco, también estamos hablando de los 80 90 o sea, no, hay cuestiones Exacto. incluso tecnológicas que también ya han ido No avanzando, que se pueden existía, ir todavía pensando. estábamos en pañales, en muchas cosas en pañales, en pañales. Después se hizo toda una organización, bueno, con internet, todo, pero todavía era. eh, el último día, el día que él se mata, que lo cercan en el jardincito, ese día él había pasado frente a un retén policial que lo estaban como buscando, como esperando, como haciendo ahí, y un vecino vio. Y él pasó como si nada, como burlándose, como desafiando. El vecino vio, denunció, obviamente que después tuvo que cobrar la recompensa, etcétera. Increíble, increíble. Hasta minutos antes. Muy, muy interesante. Sí, Valeria, buenísima las puntualizaciones que le hiciste Sí, a Silvia, sumamente sí, oportunas. sí. De verdad que muy, muy exquisita la moderación, muy buena. Muy Y bien. en esto, Silvia, me parece más allá de los aportes que uno puede ver desde la psicopatología, son los aportes que uno puede extraer de la criminología o para la criminología, para la perspectiva criminológica, ¿no? En esto que vos planteabas muy bien en cuanto a la repetición del acto, ¿no? La diferencia ahí entre lo que podría llegar a ser un pasaje al acto desde la psicopatía o la estructura perversa y una diferencia entre lo que podría llegar a ser el pasaje al acto en una psicosis, ¿no? ¿No? Eh, Tal y cual. esta última cosa que contás de cómo él pasaba, de alguna manera, como en una cuestión desafiante ante la autoridad, también muchas veces en esto que nosotros entendemos como cómo se puede vanagloriar a veces el criminal frente a su propio acto, ¿no? Poniéndose él mismo como un espectador del propio acto, ¿no? Y cómo esto le genera algún tipo de satisfacción
secundaria, digamos, ¿no? No solo eso, sí, totalmente, porque nadie sabe por qué, por ejemplo, él se iba a escapar con una amante. Después al final decidió escaparse solo. Él tenía una amante con la cual tenía 2 hijitos, aparte de Zulma, su esposa formal, pero Zulma sabía que si él decía, esta noche me voy a dormir a lo de, no me acuerdo cómo se llama, la amante, bueno, ella sabía que se iba a la casa del amante, y chito la boca, o hay con decir algo. Tenía que aceptar o aceptar. Él se iba. Después volvía, porque sabía que Zulma lo esperaba. Zulma parece que era muy sumisa, al igual que su madre. Él, de amante en amante, ningún problema. Lo decía, iba, nada de ocultarse, nada de pedir perdón, no. Iba, pum, pum. Las amantes sabían que era casado, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa quería destacar? Yo creo que lo conté, no sé si lo conté, bueno, cuando pasa esto, todos estábamos todavía en actividad en la provincia, etcétera. Yo tenía unos colegas que estaban en la dirección de salud mental, que estaba recién armándose, etcétera. Y bueno, tuvieron que ir a entrevistar a la esposa, Zulma, a los hijos, que ya se les había pedido que les dejaran sacar un pelo, un cepillo de dientes, etcétera, porque no había forma, sino, bueno, entonces los convencieron y ellos cedieron. Pero ellos, convencidos, y bueno, no sé ahora, pero hasta ese momento era, no puede ser mi papá, no puede ser mi marido, no puede ser mi papá, no puede ser mi marido. Pero no podían convencerse bajo ningún aspecto. Correcto. Bien, no sé si Exacto. Valeria, vos... Yo por ahí para ir cerrando, porque bueno, más que Sí, nada agradecerle a Silvia, la verdad que exquisito, me he quedado con algunas intenciones de continuar conversando, así que posterior a esto creo que Gabriel te voy a pedir el contacto de Silvia para entrar en contacto. dale. Agradecerles a todos los Encantada. presentes, por favor, salvo que alguien tenga alguna agregado que hacer, los invito a activar sus micrófonos y a poder hacer un aplauso a Silvia. Entonces, Silvia, te despedimos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la escucha, por las atenciones. Gracias a Un ustedes. gusto, Silvia, y te paso entonces, ahí llegan en diferido. Siguen ahí los... Muy bien, Valeria. Te paso el Bueno, control entonces, Gabriel, nos estamos viendo en la próxima mesa. muchas gracias, Valeria, por tu acompañamiento acá moderando la presentación de Silvita.